Margaret Johnson, una conserje de 68 años en Hartwell Industries, empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo, sus movimientos eran lentos pero deliberados. Durante más de 4 décadas, había recorrido esos pasillos, manteniendo en silencio el latido de la empresa. Sin embargo, para la mayoría, ella era invisible, un fantasma que solo se materializaba cuando había que limpiar algún desorden. Lo que Margaret no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Una confrontación inesperada rompería la rutina de su día y expondría el oscuro trasfondo de la cultura corporativa. ¿Cómo podría la humillación de una mujer convertirse en el catalizador de una revolución corporativa? Antes de sumergirnos en esta inspiradora historia, comenta abajo desde donde estás viendo esto hoy. Y si te gusta este conmovedor relato, no olvides darle al botón de suscribirse. Mientras Margaret se dirigía hacia el ala ejecutiva, sus pensamientos se desviaron hacia sus nietos. El peso de la responsabilidad la aplastaba, una carga que nunca esperó llevar a esta edad. La pérdida de su hija 2 años antes había dejado un vacío en su corazón y 3 bocas jóvenes que alimentar. Cada dolor en sus articulaciones, cada pinchazo en su espalda era un recordatorio de por qué no podía retirarse, por qué seguía adelante cada día a pesar de las advertencias de su médico. Buenos días, señora Johnson, una voz suave rompió sus pensamientos. Margaret levantó la vista y vio a James Anderson, un joven contador, sonriéndole. A diferencia de la mayoría de los empleados, que apenas registraban su presencia, James siempre se tomaba el tiempo para reconocerla. Buenos días, señor Anderson, respondió ella con voz cálida, a pesar de su cansancio. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo están sus nietos? Una rara sonrisa adornó el rostro de Margaret, levantando momentáneamente el velo de agotamiento. Están creciendo como hierbas malas, manteniéndome ocupada, eso seguro. James asintió, sus ojos reflejando un interés genuino. Estoy seguro de que aprecian todo lo que hace por ellos. Usted es una inspiración, señora Johnson. Antes de que Margaret pudiera responder, una voz cortante atravesó el aire como un cuchillo. Anderson, ¿no tienes trabajo que hacer en lugar de perder el tiempo con el servicio? Richard Blackwell, el gerente del departamento, se acercó a ellos, sus caros zapatos resonando contra el suelo. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, y sus ojos fríos recorrieron a Margaret antes de posarse en James. James se enderezó, reemplazando su actitud amistosa por una máscara de desapego profesional. Por supuesto, señor Blackwell. Estaba camino a mi escritorio. Mientras James se alejaba apresuradamente, Richard dirigió su atención a Margaret. Y usted, asegúrese de limpiar bien hoy. Estoy cansado de ver polvo en las esquinas. Margaret bajó la vista, su voz apenas un susurro. Sí, señor Blackwell. Haré mi mejor esfuerzo. ¿Mejor esfuerzo? Richard se burló mientras se alejaba, dejando a Margaret sola una vez más en el pasillo. Tomó una respiración profunda, endureciéndose contra el dolor familiar de sus palabras. Esta no era la primera vez que Richard le hablaba de esa manera, y sabía que no sería la última. A medida que Margaret reanudaba su trabajo, no pudo evitar reflexionar sobre cómo las cosas habían cambiado con los años. Cuando comenzó en Hartwell, la compañía se sentía como un segundo hogar, sus colegas eran amables y la gerencia apreciaba su dedicación. Pero a medida que los viejos jefes se retiraron y las nuevas caras tomaron su lugar, la atmósfera cambió. Richard Blackwell representaba todo lo que había cambiado. Había escalado en la empresa con una eficiencia despiadada, pisoteando a cualquiera que considerara inferior a él. Para Richard, Margaret no era más que una molestia, un recordatorio de lo que él consideraba el viejo estilo de hacer las cosas. Lo que Margaret no sabía era que su tranquila resistencia frente a la crueldad de Richard no había pasado desapercibida. James Anderson, el joven contador que la había saludado, había estado observando la situación durante meses. Cada interacción entre Margaret y Richard hacía que el estómago de James se revolviera con una mezcla de ira y culpa. James había comenzado en Hartwell Industries recién salido de la universidad, ansioso por dejar su huella en el mundo corporativo.
Rápidamente aprendió a mantener la cabeza baja y evitar llamar la atención, especialmente de Richard Blackwell. La reputación del gerente por menospreciar a los empleados, particularmente a los de origen minoritario, era bien conocida en toda la oficina. Conforme James se acomodaba en su cubículo, no pudo dejar de pensar en la expresión resignada de Margaret. Había sido testigo del comportamiento de Richard innumerables veces, cada incidente desgastando su resolución de permanecer en silencio. Pero el miedo a perder su trabajo, a poner en peligro su incipiente carrera, siempre lo retenía. Si tan solo tuviera el valor de hablar, pensó James, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Pero, ¿qué diferencia haría? Richard está demasiado bien conectado. Seguramente encontraría una manera de despedirme. A través de la oficina, Richard Blackwell se sentaba en su despacho de esquina con una sonrisa arrogante mientras observaba su dominio. A sus 45 años, había logrado lo que consideraba la cúspide del éxito, poder sobre los demás. Sus inseguridades, profundamente arraigadas en una infancia de mediocridad, lo impulsaban a afirmar su dominio en cada oportunidad. Los ojos de Richard se entrecerraron al ver a Margaret a través de las paredes de vidrio de su oficina. La vista de su figura encorvada mientras limpiaba diligentemente los zócalos encendió una chispa familiar de desprecio en su interior. Para Richard, Margaret representaba todo lo que despreciaba, el viejo guardia, la clase trabajadora, las minorías que él creía estaban frenando el avance de la empresa. Es hora de recordarle a la vieja lo que vale, murmuró Richard para sí mismo mientras se levantaba de su silla de cuero. Mientras se dirigía a los baños, donde Margaret estaba trabajando, Richard sintió una oleada de anticipación. Estos momentos, en los que podía ejercer su autoridad sin consecuencias, eran lo que más disfrutaba. Lo que no sabía era que esta confrontación particular pondría en marcha una cadena de eventos que lo cambiaría todo. Margaret estaba arrodillada, frotando una mancha rebelde en el suelo del baño cuando escuchó que la puerta se abría. El sonido agudo de unos zapatos caros sobre el azulejo hizo que su corazón se hundiera. No necesitaba mirar para saber quién había entrado. Vaya, 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 la voz de Richard goteaba desdén. Si no es nuestra reliquia residente. Dime, Johnson, ¿realmente limpias algo o solo deambulas fingiendo trabajar? Margaret se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con el movimiento. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en el trapeador en sus manos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor Blackwell, dijo suavemente. Richard se burló, dando un paso más cerca. El olor de su caro perfume mezclado con el fuerte aroma de los productos de limpieza creaba una combinación nauseabunda. ¿Tu mejor esfuerzo? ¿Eso es lo que llamas este lamentable intento de trabajo? He visto baños de gasolineras más limpios. Sus palabras hirieron profundamente, cada sílaba un recordatorio punzante de su supuesta inutilidad a sus ojos. Las manos de Margaret temblaron levemente mientras apretaba con más fuerza el mango del trapeador, usándolo como un ancla contra la tormenta de insultos de Richard. Sabes, Johnson, he estado preguntándome, continuó Richard, con un tono irónicamente conversacional, ¿cómo se siente ser tan obsoleta? Quiero decir, aceptémoslo, estás mucho más allá de tu fecha de caducidad. La única razón por la que sigues aquí es porque nadie más quiere hacer este trabajo tan mediocre. La respiración de Margaret se quedó atrapada en su garganta, las lágrimas comenzaron a asomar en las esquinas de sus ojos. Había soportado el abuso verbal de Richard antes, pero nunca con tanta crueldad. Cada palabra parecía estar cuidadosamente elegida para infligir el máximo daño, para desgastar aún más su ya frágil autoestima. Yo, he estado en la empresa por más de 40 años, señor Blackwell, logró decir Margaret, su voz apenas un susurro. Me enorgullezco de mi trabajo. Richard soltó una carcajada, el sonido resonando duramente contra las paredes de azulejos. ¿Orgullo en qué? ¿Empujar un trapeador? Acéptalo, Johnson, no eres más que una reliquia, una era pasada que debió ser eliminada hace mucho tiempo. Tienes suerte de que aún te mantengamos aquí, aunque Dios sabe por qué, ya que ni siquiera puedes hacer bien tu trabajo. Mientras continuaba el asalto verbal de Richard, ninguno de los dos notó un leve movimiento detrás de una de las puertas del baño.
James Anderson, quien había entrado al baño justo momentos antes que Rachel, estaba congelado en el asiento del inodoro, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había entrado para escapar del estrés de su jornada laboral por unos momentos, sin esperar convertirse en un testigo involuntario de semejante crueldad. A través del pequeño espacio entre la puerta del cubículo, James podía ver la figura encorvada de Margaret, sus hombros temblando levemente mientras absorbía los insultos de Rachel. Observó con horror cómo Rachel se acercaba aún más, invadiendo el espacio personal de Margaret. ¿Sabes cuál es tu problema, Johnson? Rachel se burló, su cara a centímetros de la de Margaret. Simplemente no sabes cuándo renunciar. Eres demasiado estúpida o demasiado terca para darte cuenta de que no te quieren aquí. Tu clase no pertenece a un lugar de trabajo moderno como este. Los tonos racistas en la declaración de Rachel eran inconfundibles, y James sintió una ola de náuseas recorrer su cuerpo. Quería salir corriendo del cubículo, confrontar a Rachel y defender a Margaret, pero el miedo lo mantenía clavado en el sitio. Su mente corría pensando en las posibles consecuencias: perder su trabajo, ser vetado en la industria, no poder mantener a su familia. Margaret, con la voz temblorosa, intentó una última vez defenderse. Señor Blackwell, siempre he hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Nunca he dado motivo a nadie para quejarse de mi trabajo. Los ojos de Rachel brillaron peligrosamente. ¿Tu capacidad? Déjame decirte algo sobre tu capacidad, vieja ave. Tu mejor esfuerzo no es suficiente, nunca lo fue y nunca lo será. Eres una vergüenza para esta empresa y cada día que tengo que verte es un recordatorio de lo mucho que aún debemos hacer para eliminar a los pesos muertos como tú. Con ese último comentario hiriente, Richard se dio la vuelta y salió del baño, dejando a Margaret sola. O al menos, eso pensaba ella. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, la compostura de Margaret se rompió. Se apoyó contra la pared, deslizándose lentamente hacia el suelo y comenzó a llorar en silencio. James, todavía oculto en el cubículo, sintió que su corazón se rompía al escuchar los sollozos ahogados de Margaret, que resonaban en el pequeño espacio. Cada sollozo era una condena de su propia cobardía. Quería consolarla, decirle que no merecía ese trato, pero el miedo a ser descubierto lo mantuvo en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos de Margaret se calmaron. James escuchó el ruido de los movimientos, el chirrido de las ruedas del cubo de limpieza y luego el suave clic de la puerta del baño cuando Margaret se fue. Solo entonces salió de su escondite, con la cara pálida y las manos temblorosas mientras miraba su reflejo en el espejo. Apenas se reconocía. La persona que lo miraba desde el otro lado del espejo parecía más pequeña, disminuida por su fracaso en actuar. Se echó agua fría en la cara, intentando lavar la culpa que se aferraba a él como una segunda piel. Debería haber dicho algo, susurró a su reflejo. Debería haber enfrentado a Rachel. ¿Qué clase de persona soy? Pero, aunque se reprendía a sí mismo, James sabía que probablemente mañana sería lo mismo. Vería a Margaret en los pasillos, le ofrecería una palabra amable o una sonrisa, pero en última instancia, no haría nada para cambiar su situación. Esta realización lo dejó sintiéndose vacío por dentro. A medida que James salía del baño, hizo una promesa silenciosa consigo mismo: ser más amable con Margaret, mostrarle a través de pequeños gestos que no todos en la empresa compartían las opiniones de Rachel. No era suficiente, ni de lejos, pero era todo lo que sentía capaz de hacer. Lo que James no sabía era que este incidente sería el primero de una serie de eventos que pondrían a prueba su fibra moral y, en última instancia, lo obligarían a confrontar las consecuencias de su inacción. El escenario estaba preparado para una gran agitación en Hartwell Industries, una que desafiaría el status quo y sacaría a la luz las injusticias enterradas durante mucho tiempo. En los días que siguieron, James se dio cuenta de la presencia de Margaret en la oficina con una conciencia renovada. Notó cómo parecía encogerse cuando Rachel estaba cerca, como sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente mientras realizaba su trabajo. La culpa lo carcomía, un recordatorio constante de su fracaso en intervenir. James comenzó a mostrar pequeños gestos de amabilidad hacia Margaret siempre que podía. Se aseguraba de saludarla cálidamente cada mañana,
a veces dejando una taza de café en su carrito de limpieza con una nota de agradecimiento. Tenía cuidado de no dejar desorden en su escritorio y comenzó a alentar a sus compañeros a hacer lo mismo. Oigan, chicos, dijo un día a sus compañeros contadores, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por mantener nuestras áreas ordenadas? Facilitaría un poco el trabajo de la señora Johnson. Algunos de sus compañeros aceptaron de buena gana, mientras que otros refunfuñaron, diciendo que no era su responsabilidad, pero James insistió, con la esperanza de que estos pequeños actos de bondad pudieran de alguna manera compensar su silencio en el baño aquel día. Margaret notó el cambio en el comportamiento de James y el sutil cambio en la actitud de algunos otros empleados. Aunque no borraba el dolor de los constantes desprecios de Richard, sí le proporcionaba un pequeño rayo de esperanza en sus días difíciles. Una tarde, mientras Margaret terminaba su turno, encontró a James esperando junto a su carrito. Señora Johnson, dijo James, con la voz suave y amable, solo quería agradecerle por todo lo que hace aquí. Sé que no siempre es fácil, pero por favor, sepa que su trabajo es apreciado. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, conmovida por las palabras del joven. Gracias, señor Anderson, respondió con la voz quebrada por la emoción. Eso significa más de lo que imagina. Mientras James veía a Margaret irse esa noche, sintió una mezcla de calidez y vergüenza. Aunque se alegraba de haberle alegrado el día, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que debería estar haciendo más. El recuerdo del ataque verbal de Richard en el baño aún lo atormentaba, un recordatorio constante de su cobardía. Mientras tanto, Richard Blackwell continuaba con su reinado de terror sin restricciones. De hecho, su trato hacia Margaret y otros empleados de minorías parecía empeorar, como si percibiera los pequeños actos de bondad que se les mostraban y estuviera decidido a contrarrestarlos con una mayor crueldad. James no era el único que lo notaba. Una red de susurros comenzó a formarse entre los empleados, compartiendo historias de los abusos de Richard y discutiendo formas de apoyarse mutuamente. Pero el miedo seguía impidiendo que la mayoría tomara una acción definitiva. La influencia de Richard en la empresa parecía intocable, su posición demasiado segura para desafiarla abiertamente. Pasaron semanas y la tensión en la oficina siguió aumentando. Margaret, a pesar de los pequeños gestos de amabilidad de James y otros, estaba luchando. El estrés por el constante acoso de Richard, combinado con su agotamiento físico y la preocupación por sus nietos, estaba pasándole factura. Una mañana particularmente difícil, Margaret se sintió mareada mientras empujaba su carrito por el pasillo. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes, los sonidos de la oficina demasiado fuertes. Se detuvo, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. James, que pasaba por allí con un montón de informes, notó su malestar. Señora Johnson, preguntó, con preocupación evidente en su voz, ¿se encuentra bien? Margaret intentó sonreír para tranquilizarlo, pero de repente la sala pareció girar a su alrededor. James observó horrorizado cómo los ojos de Margaret se pusieron en blanco y colapsó en el suelo. Señora Johnson, gritó James, dejando caer sus papeles y corriendo hacia ella. Alguien llame a una ambulancia. La oficina se sumió en el caos. Los empleados se reunieron alrededor, algunos tratando de ayudar, otros simplemente mirando. Richard Blackwell salió de su oficina, su rostro más molesto que preocupado. ¿Qué es todo este alboroto?, exigió, abriéndose paso entre la multitud. Cuando vio a Margaret en el suelo, soltó una risita de desprecio. Por el amor de Dios. ¿Ni siquiera puede mantenerse en pie? Esto es exactamente por lo que necesitamos un personal más joven y capaz. James, arrodillado junto a Margaret, revisando su pulso, miró a Richard con incredulidad. Señor Blackwell, necesita atención médica. Esto es serio. Richard hizo un gesto despectivo con la mano. Bien, que alguien llame a una ambulancia, pero asegúrense de que sepa que no puede volver hasta que esté en condiciones de trabajar. No somos una casa de reposo aquí. Cuando los paramédicos llegaron y levantaron cuidadosamente a Margaret en una camilla, James sintió una oleada de ira como nunca antes había experimentado. La indiferencia de Richard, su total falta de decencia humana, era más de lo que podía soportar.
Pero incluso entonces, mientras veía a la ambulancia alejarse con Margaret adentro, James permaneció en silencio. El miedo a perder su trabajo, a poner en peligro su futuro, seguía reteniéndolo. Regresó a su escritorio, su mente era un torbellino de emociones conflictivas, ira, culpa y una abrumadora sensación de impotencia. El colapso de Margaret envió ondas de choque a través de la oficina. Los empleados se reunían en pequeños grupos, susurrando sobre lo que había sucedido y especulando sobre la condición de Margaret. Muchos expresaron su preocupación por su bienestar, mientras que otros temían por su propia seguridad laboral a la luz de los comentarios despectivos de Rachel. James se encontró en el centro de estas discusiones, siendo el primero en notar el malestar de Margaret. Sus compañeros lo llenaban de preguntas, buscando detalles sobre lo ocurrido. ¿Es cierto que Blackwell simplemente se quedó allí y ni siquiera intentó ayudar?, preguntó uno de sus compañeros durante el almuerzo. James asintió con gravedad. Parecía más preocupado por la interrupción del trabajo que por la salud de la señora Johnson. Otro colega negó con la cabeza con disgusto. Eso es Rachel para ti, siempre poniendo las ganancias por encima de las personas. Alguien debería hacer algo al respecto. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó James, expresando la pregunta que lo había estado atormentando durante semanas. Tiene a la junta en su bolsillo. Cualquiera que hable probablemente se quedará sin trabajo. El grupo quedó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de su impotencia colectiva colgaba pesadamente en el aire. A medida que pasaban los días sin noticias de la condición de Margaret, el shock inicial por su colapso comenzó a desvanecerse. La vida en Hartwell Industries volvió lentamente a su ritmo normal. Pero para James, nada se sentía normal. Cada vez que pasaba por el carrito de limpieza de Margaret, ahora guardado en un rincón del armario de suministros, sentía una punzada de culpa y remordimiento. James se encontraba incapaz de concentrarse en su trabajo. Su mente seguía reproduciendo la escena en el baño, imaginando todas las formas en que podría, y debería, haber intervenido. Los que hubiera pasado si lo atormentaban, robándole el sueño y la paz mental. Una noche, mientras trabajaba tarde para ponerse al día con los informes que había descuidado, escuchó una conversación que cambiaría todo. ¿Te enteraste de las noticias?, una voz en susurros dijo desde la sala de descanso. James la reconoció como la de Sarah, de Recursos Humanos. ¿Qué noticias?, respondió otra voz, Tom, del Departamento de Marketing. La Junta acaba de anunciarlo. Vamos a tener un nuevo director ejecutivo. Las orejas de James se aguzaron. Se acercó a la puerta de la sala de descanso, esforzándose por escuchar más. ¿De verdad? ¿Qué pasó con el viejo Jennings? Al parecer, se retira. El nuevo se llama Harrison, señor Harrison. Eso es todo lo que sé por ahora. La mente de James se aceleró. Un nuevo director ejecutivo podría significar grandes cambios para la empresa. ¿Podría ser esta la oportunidad que estaban esperando? Una oportunidad para abordar la cultura tóxica que Rachel Blackwell había fomentado. Pero tan rápido como la esperanza había brotado, la duda la extinguió. ¿Y si el nuevo director ejecutivo era igual que Rachel? ¿Y si las cosas empeoraban aún más? James regresó a su escritorio, su cabeza dando vueltas con posibilidades. Quería creer que el cambio era posible, que la justicia para Margaret y otros como ella podía lograrse. Pero años de presenciar el comportamiento desenfrenado de Rachel lo habían dejado cínico. A la mañana siguiente, la oficina estaba llena de especulaciones sobre el nuevo director ejecutivo. Los rumores volaban de un lado a otro. Algunos decían que el señor Harrison era un recortador de costos implacable, otros afirmaban que era un reformador progresista. Nadie parecía saberlo con certeza. Rachel Blackwell entró en la oficina, su rostro una máscara de ira apenas contenida. Estaba claro que no estaba contento con el cambio de liderazgo. Bien, todos, ladró, sé que están emocionados por el nuevo director, pero tenemos trabajo que hacer. Esta empresa no se maneja con chismes, así que vuelvan a sus escritorios. A medida que pasaban los días, la anticipación creció por la llegada del señor Harrison.
James se atrevió a esperar que tal vez, solo tal vez, esto podría ser el catalizador del cambio. Pero también sabía que la esperanza por sí sola no era suficiente. Si las cosas iban a mejorar, alguien tendría que tomar una posición. La mañana del primer día del señor Harrison amaneció brillante y clara. James llegó a la oficina temprano, con el estómago revuelto de nervios. Medio esperaba ver cambios dramáticos ya en su lugar, pero todo se veía igual que siempre. Mientras se instalaba en su escritorio, James escuchó a Richard hablar en voz alta por teléfono en su oficina. No me importa cuál sea su experiencia, decía Richard, con desprecio en su voz. Este nuevo director ejecutivo mejor no piense que puede venir aquí y cambiar todo lo que he construido en este departamento. No voy a permitir que algún forastero venga y lo destroce todo. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba claro que Richard no tenía ninguna intención de cambiar, con o sin nuevo director ejecutivo. La mañana se arrastró sin señales del señor Harrison. Para la hora del almuerzo, la emoción inicial se había convertido en confusión y más especulaciones. ¿Dónde estaba el nuevo director ejecutivo? ¿Por qué no se había dirigido al personal? Era media tarde cuando James, regresando de una ronda de café, casi se topó con un hombre que no reconocía. El desconocido iba vestido casualmente, con pantalones y una camisa polo, una diferencia notable frente a los trajes y corbatas que eran la norma en la oficina. Oh, disculpe, dijo James, dando un paso al lado. El hombre sonrió cálidamente. No hay problema en absoluto. Dígame, ¿sabe dónde puedo encontrar la oficina de Richard Blackwell? James asintió, señalando hacia el pasillo. Última puerta a la derecha, no puede perderla. Es la oficina más grande del piso. Gracias, dijo el hombre, y luego titubeó. Soy nuevo aquí. ¿Hay algo que deba saber sobre el señor Blackwell antes de conocerlo? James sintió un momento de pánico. ¿Debería advertirle a este recién llegado sobre el comportamiento de Richard? Pero ¿y si este hombre era amigo de Richard o, peor aún, alguien enviado para probar la lealtad de los empleados? El señor Blackwell es muy enfocado en los resultados, dijo James con cautela. Lleva el departamento con mano firme. El hombre sintió pensativamente. Ya veo. Bueno, gracias por tu ayuda. James, dijo James, extendiendo la mano. James Anderson. Encantado de conocerte, James, respondió el hombre, estrechando su mano. Estoy seguro de que nos veremos más. A medida que el extraño se alejaba, James no podía sacudirse la sensación de que acababa de dejar pasar una oportunidad importante. Regresó a su escritorio, reprendiendo una vez más su cobardía. Unos minutos después, un alboroto en la oficina de Richard atrajo la atención de todos. La voz de Richard, elevada por la ira, se escuchaba claramente a través de la puerta. ¿Quién te crees que eres? Gritaba Richard. Entrando aquí vestido de esa manera, haciendo preguntas. Este es mi departamento y no voy a permitir que un simple contratado de diversidad me diga cómo manejarlo. Toda la oficina quedó en silencio, todos los ojos fijos en la puerta de Richard. James sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que Richard podía ser abrasivo, pero esto era más allá de todo lo que había presenciado antes. De repente, la puerta se abrió de golpe y el hombre con el que James se había encontrado momentos antes salió, su rostro calmado, pero con un brillo de acero en sus ojos. Detrás de él apareció Richard, su rostro rojo de ira. Creo, dijo el hombre, su voz resonando claramente en la oficina atónita, que necesitamos una reunión de toda la compañía, ahora. Fue en ese momento que James se dio cuenta de quién debía ser este hombre. Su sospecha se confirmó cuando el extraño continuó. Soy Michael Harrison, su nuevo director ejecutivo, y parece que tenemos algunos problemas serios que resolver. La revelación envió ondas de shock por toda la oficina. Los empleados intercambiaron miradas de asombro, algunos sin poder contener sonrisas ante la incomodidad obvia de Richard. Richard mismo parecía como si hubiera sido golpeado por un rayo, todo el color drenándose de su rostro mientras las implicaciones de sus acciones lo golpeaban. El señor Harrison se volvió para dirigirse a la oficina en general.
Me gustaría que todos se reunieran en la sala de conferencias principal en 5 minutos. Es hora de tener una conversación honesta sobre la cultura de esta empresa. Mientras la gente se apresuraba a cumplir, James sintió una mezcla de emociones abrumarlo, alivio de que finalmente se expusiera el comportamiento de Richard, ansiedad sobre lo que esto significaría para el futuro de la empresa y una culpa punzante por no haber hablado antes. En la sala de conferencias, los empleados entraron en silencio, una atmósfera de anticipación nerviosa llenando el espacio. Richard entró de último, colocándose en la parte trasera de la sala, lo más lejos posible del señor Harrison. El señor Harrison se paró al frente, su atuendo casual contrastando fuertemente con el mar de trajes frente a él. Esperó a que todos se acomodaran antes de hablar. Había planeado pasar mi primer día observando, familiarizándome con cómo opera esta empresa, comenzó, su voz firme pero amable. Lo que he visto en solo unas pocas horas ha dejado claro que tenemos mucho trabajo por hacer. Hizo una pausa, su mirada barriendo la sala. Creo en crear un lugar de trabajo donde cada empleado, sin importar su posición o antecedentes, sea tratado con respeto y dignidad. Lo que presencié hoy está muy lejos de ese estándar. Richard se removió incómodo, pero permaneció en silencio. Quiero dejar algo claro, continuó el señor Harrison. La discriminación, el acoso y el comportamiento abusivo de cualquier tipo no serán tolerados bajo mi liderazgo. Esta empresa está a punto de experimentar cambios significativos y necesito que cada uno de ustedes esté a bordo. Un murmullo recorrió la multitud, algunos parecían aliviados, otros preocupados. James se encontró conteniendo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Sé que el cambio puede ser difícil, reconoció el señor Harrison, pero también sé que es necesario. A partir de mañana, implementaremos nuevas políticas y procedimientos para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos. Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. También quiero extender una invitación abierta a cualquier persona que haya experimentado o sido testigo de un comportamiento inapropiado en este lugar de trabajo. Mi puerta está siempre abierta, y les prometo que sus preocupaciones serán escuchadas y abordadas. Cuando la reunión concluyó y la gente comenzó a salir de la sala, James sintió un toque en su hombro. Se dio la vuelta para encontrar al señor Harrison parado junto a él. James, ¿verdad?, dijo el señor Harrison. ¿Podrías hablar conmigo en privado? Nervioso, James asintió y siguió al señor Harrison a una pequeña sala de reuniones. Una vez dentro, la actitud del señor Harrison cambió, volviéndose más cercana. James, no pude evitar notar tu reacción cuando estaba hablando sobre presenciar comportamientos inapropiados, dijo con suavidad. ¿Hay algo que te gustaría contarme? James vaciló, años de miedo inculcado luchando con su deseo de hacer lo correcto. Pensó en Margaret, en todas las veces que se había quedado en silencio, y tomó su decisión. Sí, señor Harrison, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Sí hay, y creo que ya es hora de que lo cuente. Durante la siguiente hora, James relató todo lo que había visto y oído. Le contó al señor Harrison sobre el trato de Richard hacia Margaret y otros empleados minoritarios, sobre el incidente en el baño y sobre el colapso de Margaret. Mientras hablaba, sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros. El señor Harrison escuchó atentamente, su expresión grave. Cuando James terminó, se recostó en su silla, procesando todo lo que había escuchado. Gracias, James, dijo finalmente. Sé que no debe haber sido fácil para ti compartir todo esto, pero has hecho lo correcto. Y me has dado la información que necesito para actuar. James asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. La expresión del señor Harrison era resoluta. Ahora, haremos lo correcto. Por Margaret, por ti, y por todos los que han sufrido bajo esta cultura tóxica. No será fácil y no ocurrirá de la noche a la mañana, pero te prometo que las cosas van a cambiar aquí. Cuando James salió de la sala de reuniones, sintió como si estuviera viendo la oficina con nuevos ojos. El miedo que lo había retenido durante tanto tiempo seguía ahí, pero estaba ensombrecido por una sensación de esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez, las cosas podrían mejorar. En las semanas que siguieron, Hartwell Industries experimentó una transformación notable. El señor Harrison no perdió tiempo en implementar nuevas políticas y procedimientos. Richard Blackwell fue puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación completa y se lanzó un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión para toda la empresa. Pero el cambio más significativo, al menos a los ojos de James, vino en forma de una visita a la habitación del hospital de Margaret. El señor Harrison insistió en ir personalmente y le pidió a James que lo acompañara. Cuando entraron en la pequeña y estéril habitación, el corazón de James se encogió al ver a Margaret tan frágil en la cama del hospital. Pero cuando los vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía borrar años de su aspecto. Señora Johnson, dijo el señor Harrison, tomando asiento junto a su cama. Soy Michael Harrison, el nuevo director ejecutivo de Hartwell Industries, y creo que ya conoce a James. Margaret asintió, sus ojos llenos de curiosidad. Es un placer conocerlo, señor Harrison. James, me alegra verte. El señor Harrison se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Señora Johnson, he venido hoy para ofrecerle una disculpa en nombre de la empresa. La forma en que la han tratado es inaceptable, y quiero que sepa que las cosas van a cambiar. Continuó explicándole los cambios que se estaban implementando en la empresa, incluyendo una revisión completa de las condiciones laborales y la compensación de todos los empleados. Pero fueron sus siguientes palabras las que hicieron que a Margaret se le llenaran los ojos de lágrimas. Nos gustaría ofrecerle un paquete de jubilación anticipada, dijo con suavidad. Con todos los beneficios y una pensión que garantizará que usted y sus nietos estén bien cuidados. Es lo mínimo que podemos hacer para enmendar el daño que le hemos causado. La mano de Margaret temblaba mientras alcanzaba la de Harrison. Gracias, susurró con la voz entrecortada. No sabe lo que esto significa para mí. Cuando salieron del hospital, James sintió una sensación de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. Gracias por hacer eso, le dijo a Harrison. Significa mucho, no solo para Margaret, sino para todos nosotros que hemos trabajado con ella durante tantos años. Harrison asintió, su expresión pensativa. Es solo un comienzo, dijo. Tenemos un largo camino por recorrer para cambiar realmente la cultura de esta empresa, pero es un paso en la dirección correcta. Se volvió hacia James, con una sonrisa asomando en los labios. Lo cual me recuerda, tengo una propuesta para ti, James. ¿Qué te parecería dirigir nuestro nuevo departamento de relaciones con los empleados? Necesitamos a alguien que comprenda los desafíos que hemos enfrentado y que tenga el coraje de hablar cuando algo no esté bien. James se quedó atónito. Pero, yo no hablé durante tanto tiempo. Dejé que las cosas siguieran cuando debí haber dicho algo. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, si hablaste, señaló Harrison. Eso requiere coraje, James, el tipo de coraje que necesitamos para hacer un cambio real y duradero. Mientras James consideraba la oferta, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de hacer una verdadera diferencia, de asegurarse de que lo que le pasó a Margaret no le volviera a pasar a nadie más en la empresa. Sería un honor, dijo finalmente, con la voz firme, llena de una nueva determinación. Harrison le dio una palmada en el hombro. Excelente. Tenemos mucho trabajo por delante, pero tengo la sensación de que vamos a convertir Hartwell Industries en un lugar donde todos puedan prosperar. Mientras caminaban hacia el coche, James sintió una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para enfrentar lo que fuera. En los meses que siguieron, Hartwell Industries experimentó una transformación notable bajo el liderazgo del señor Harrison y con la dedicación de James a mejorar las relaciones laborales. La cultura de la empresa cambió drásticamente. El ambiente tóxico que había florecido bajo la gestión de Richard comenzó a disiparse, reemplazado por un entorno de respeto e inclusividad. Richard Blackwell, tras una exhaustiva investigación, fue despedido de su cargo. Las pruebas en su contra, incluidas las declaraciones de James y los relatos de numerosos empleados, eran abrumadoras.
Su salida envió un mensaje claro en toda la empresa: el comportamiento discriminatorio ya no sería tolerado. James se dedicó a su nuevo rol con pasión y compromiso. Trabajó incansablemente para implementar nuevas políticas, organizar sesiones de capacitación y, lo más importante, crear un entorno donde los empleados se sintieran seguros para expresar sus preocupaciones. El Departamento de Relaciones con los Empleados, bajo su dirección, se convirtió en una parte vital de las operaciones de la empresa. Una de las primeras iniciativas de James fue establecer un programa de mentoría, emparejando a empleados nuevos con miembros experimentados del personal. El programa tenía como objetivo fomentar un sentido de comunidad dentro de la empresa y brindar apoyo a quienes recién comenzaban sus carreras. Para su sorpresa y deleite, Margaret aceptó servir como asesora del programa, compartiendo su vasta experiencia y sabiduría, incluso en su jubilación. Los cambios en Hartwell Industries no pasaron desapercibidos en el mundo empresarial. A medida que se difundía la noticia del compromiso de la empresa con la equidad y la igualdad, Hartwell comenzó a atraer a los mejores talentos de diversos orígenes. La afluencia de nuevas ideas y perspectivas condujo a un aumento de la innovación y la productividad, y las finanzas de la empresa comenzaron a reflejar estos cambios positivos. Pero para James, el aspecto más gratificante de la transformación fue ver el cambio en sus colegas. El miedo y la resignación que una vez impregnaban la oficina fueron reemplazados por un sentido de optimismo y participación. La gente sonreía más, colaboraba con más libertad y parecía genuinamente feliz de ir a trabajar cada día. Una tarde, unos 6 meses después de que el señor Harrison asumiera el cargo de director ejecutivo, James recibió una visita inesperada en su oficina. Era Margaret, luciendo más saludable y feliz de lo que la había visto en años. Señora Johnson, dijo James, levantándose para saludarla con una cálida sonrisa. Es un placer verla. ¿Cómo está? Los ojos de Margaret brillaban mientras tomaba asiento. Estoy de maravilla, James, o debería decir, señor Anderson, jefe de relaciones con los empleados. James soltó una carcajada, todavía no acostumbrado a su nuevo título. Solo James está bien, señora Johnson. Me conoce desde hace demasiado tiempo para formalidades. Bueno, entonces debes llamarme Margaret, respondió. He oído hablar de todos los cambios que has estado haciendo aquí. Estoy muy impresionada. James se sonrojó, sintiéndose orgulloso de sus palabras. Aún tenemos un largo camino por recorrer, dijo modestamente, pero estamos avanzando. Margaret lo miró con una sonrisa, asintiendo con aprobación. Estoy feliz de escuchar eso, James. Estoy feliz de escuchar eso, James. Has hecho un buen trabajo aquí, pero lo más importante es que has hecho lo correcto para los demás. He oído hablar de todos los cambios que has implementado. James sintió una oleada de orgullo al escuchar las palabras de Margaret. Aún tenemos un largo camino por recorrer, dijo con modestia, pero estamos en la dirección correcta. ¿Cómo estás disfrutando de tu retiro? El rostro de Margaret se iluminó. Ha sido una bendición, James. Ahora puedo pasar tiempo con mis nietos sin preocuparme por llegar a fin de mes, y este programa de mentoría que has iniciado me ha dado un nuevo propósito. Nunca pensé que podría usar mis experiencias aquí para ayudar a otros, pero eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mientras charlaban, James no pudo evitar maravillarse ante el giro de los acontecimientos. Aquí estaba Margaret, una vez tan oprimida por el sistema, ahora prosperando y ayudando a dar forma al futuro de la empresa. Y él, que alguna vez había tenido tanto miedo de hablar, ahora lideraba el cambio. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. El señor Harrison asomó la cabeza, sonriendo al ver a Margaret. Pensé que reconocía esa voz. Dijo cálidamente. Margaret, es maravilloso verte. Espero que no estés intentando convencer a James de que se jubile y se una a ti. Margaret rió, un sonido que aún sorprendía a James por su alegría. En absoluto, señor Harrison. Solo le decía a James lo impresionada que estoy con todos los cambios que ha implementado aquí. Has creado algo especial. La expresión del señor Harrison se suavizó. Lo hemos creado juntos, respondió.
Cada persona que habló, cada empleado que aceptó los cambios, todos son parte de esta transformación. Incluyéndote a ti, Margaret. Tu fortaleza y dignidad frente a la adversidad inspiraron a más personas de lo que imaginas. Mientras los tres continuaban hablando, James sintió una profunda sensación de gratitud. Pensó en aquel día en el baño, cuando había tenido demasiado miedo de enfrentarse a Rachel. Cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera encontrado el valor antes. Pero no valía la pena quedarse anclado en el pasado. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Cuando Margaret se preparaba para irse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia James. «Sabes», dijo suavemente, «siempre supe que tenías en ti la capacidad para hacer grandes cosas, James. Me alegra que finalmente lo hayas descubierto tú también». Con esas palabras, se marchó, dejando a James con un nudo en la garganta y una renovada determinación de continuar con el trabajo que habían comenzado. Esa noche, mientras James empacaba para irse a casa, se tomó un momento para mirar por la ventana. La oficina era la misma de siempre, con sus filas de escritorios y computadoras zumbando, pero la energía era diferente. Las personas se quedaban un poco más de tiempo, charlando con sus colegas, riendo. Ya no era solo un lugar de trabajo, era una comunidad. Pensó en lo lejos que habían llegado y en lo lejos que aún les quedaba por recorrer. La labor de crear un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo y respetuoso nunca se acaba. Siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevos prejuicios que superar. Pero al observar la camaradería entre sus colegas, James sabía que estaban en el camino correcto y estaba comprometido a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presentaran. Al apagar las luces de su oficina, James hizo una promesa silenciosa, tanto a Margaret como a cada empleado de Hartwell Industries, prometió no dejar que el miedo lo silenciara nunca más. Prometió siempre defender lo que es correcto y trabajar incansablemente para crear un lugar donde todos pudieran prosperar. Con una sonrisa en el rostro y propósito en el corazón, James salió de la oficina, listo para enfrentar lo que el mañana pudiera traer. La historia de la transformación de Hartwell Industries estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba se estaba convirtiendo en una historia de esperanza, valentía y el poder de defender lo que es justo. Y así, mientras el sol se ponía en otro día en Hartwell Industries, la empresa se erguía como un faro de cambio en el mundo corporativo, un testimonio viviente de que, con valor, compasión y compromiso, incluso los sistemas más arraigados pueden transformarse. El viaje había sido largo y, en ocasiones, difícil, pero para James, para Margaret, para el señor Harrison y para cada empleado que había encontrado su voz en el camino, había valido cada paso. No solo habían cambiado una empresa, habían cambiado vidas. Y al hacerlo, habían escrito un nuevo capítulo en la historia en curso de la igualdad en el lugar de trabajo y la dignidad humana. A medida que se difundía la noticia de la transformación de Hartwell Industries, otras empresas comenzaron a tomar nota. Publicaciones de la industria destacaron la notable recuperación, subrayando el impacto positivo en la satisfacción de los empleados y la productividad. El señor Harrison y James fueron invitados a hablar en conferencias, compartiendo sus experiencias e ideas sobre cómo crear un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo. Un día a la vez, una persona a la vez, y al hacerlo, habían cambiado vidas, incluida la suya propia. Mientras James conducía a casa esa noche, sintió una profunda sensación de gratitud. Estaba agradecido por la segunda oportunidad que le habían dado para hacer lo correcto, agradecido por líderes como el señor Harrison, que tenían la visión y el coraje para impulsar cambios reales, y agradecido por personas como Margaret y Aisa, cuya fortaleza y dignidad frente a la adversidad habían inspirado a tantos otros. Pero, sobre todo, estaba agradecido por la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo, de contribuir a un movimiento que estaba cambiando, poco a poco, la cara del mundo corporativo. Ayudar a crear un mundo donde todos, independientemente de su origen o posición, pudieran ir a trabajar cada día sintiéndose valorados, respetados y capacitados para alcanzar su máximo potencial. Cuando llegó a su casa y se preparaba para dormir, James hizo una nota mental para llamar a Margaret a la mañana siguiente y compartirle la noticia del premio.
Sabía que ella se sentiría orgullosa, no solo del reconocimiento, sino de lo lejos que habían llegado desde aquellos días oscuros en los que apenas se sostenía de pie bajo el peso de los desprecios de Rachel. La historia de Hartwell Industries estaba lejos de terminar. Habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevas batallas que luchar, pero James estaba listo para ellas. Sabía que ahora, más que nunca, una persona podía marcar la diferencia. Había aprendido que hablar, aunque fuera difícil, podía desencadenar una serie de eventos que no solo podían transformar una empresa, sino toda una industria. Y mientras se quedaba dormido esa noche, James Anderson, una vez un espectador silencioso, ahora un defensor del cambio, sintió una profunda paz. Sabía que mañana, y cada día que viniera después, seguiría defendiendo lo que era justo, siendo la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos y trabajando incansablemente para crear un mundo donde las historias como la de Margaret se convirtieran en cosa del pasado. Porque, al final, eso era lo que significaba el verdadero liderazgo, no títulos o poder, sino el valor para hacer lo correcto, la compasión para preocuparse por los demás y el compromiso de crear un mundo mejor para todos. En ese momento, James supo que había encontrado su verdadera vocación, no solo como un ejecutivo exitoso, sino como un catalizador para el cambio, un defensor de la igualdad y un faro de esperanza para todos aquellos que soñaban con un mundo más justo e inclusivo. La historia de Hartwell Industries, de Margaret, de James y de todos aquellos que habían encontrado su voz en el camino, continuaría inspirando a otros durante muchos años. Sería un recordatorio de que, sin importar cuán arraigadas puedan parecer las injusticias, el cambio siempre es posible. Que con coraje, perseverancia y un compromiso con hacer lo correcto, se puede crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Y así, mientras amanecía un nuevo día en Hartwell Industries, la empresa estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, unida en su compromiso de crear un mundo mejor, un día a la vez, una persona a la vez. Y eso, quizás, era la mayor victoria de todas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si disfrutaste de esta historia, considera suscribirte a mi canal. Pongo mucho esfuerzo en crear estas narrativas impactantes y tu apoyo realmente significa el mundo para mí. Gracias por ser parte de este viaje.